Buenas, vamos con el último punto del tema 10. Es el último que vamos a ver antes de las vacaciones. Ay, perdón. Y espero que sea el último que tenga que grabar en vídeo y esperemos que todo esto se vaya normalizando y cuando justo terminen las vacaciones podamos volver a clase y a la normalidad y pueda dar el tema 11 y el 12 ya de forma presencial, ¿vale? No me estáis preguntando dudas, cosa que eh, me sorprende un poco, sobre todo porque gente, sobre todo en ciencias como Adriana o Lidia o mm, Lorena vivían llenas de dudas y de repente no me hacéis ninguna, así que tengo que ser un monstruo más por vídeo que en clase, ¿vale? Pues a lo mejor las grabo todas y las dejo puestas y me duermo en vuestras clases la próxima vez. Sería una idea genial, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el 10.4. El 10.4 es las fases militares de la guerra y luego veremos cómo es la vida política y económica en cada una de las dos zonas de los bandos y luego veremos las consecuencias de todo tipo que tuvo la guerra. En líneas generales, en la guerra hay que decir que el bando nacional, con un mejor ejército y una mejor organización, estuvo casi siempre a la ofensiva y que el bando republicano estuvo durante toda la guerra básicamente, salvo dos o tres ocasiones, a la defensiva, ¿vale? Hasta el final de la guerra con el triunfo de los nacionales. La guerra se suele dividir más o menos en cuatro fases, ¿vale? La primera fase iría desde el golpe de Estado, del 17-18 de julio, hasta más o menos marzo del 37, ¿vale? En esta primera fase, el objetivo de los sublevados fundamentalmente es la conquista de Madrid. Ellos piensan que conquistando Madrid se terminará la guerra, así que Franco cruza el estrecho y desde ahí con sus tropas va a querer ir a Madrid y Mola desde Navarra también, desde el norte, quiere llegar a Madrid, es decir, hacer un sándwich mixto con Madrid para llegar por el norte y por el sur a la conquista de la capital, ¿vale? En el caso de Franco, fundamentalmente, una vez que cruza el estrecho de Cádiz prosigue hacia Sevilla, y cuando está en Sevilla tiene dos opciones para subir, más o menos, pero que espero que sepáis más o menos la geografía española. Mirar esto, hay muchísimos mapas en internet con las cuatro fases de la guerra, ¿vale? En esta primera fase tiene dos posibilidades Franco para llegar a Madrid desde Sevilla. Lo que sería seguir lo que hoy día es la carretera de Andalucía, desde Córdoba, luego subir por Despeñaperros para cruzar Sierra Morena, o la otra subir, hacer el recorrido que se llama la Vía de la Plata. Ir desde Sevilla hasta Mérida por Extremadura y luego subir por ahí, por Extremadura, hacia Toledo y desde allí ya dirigirse a Madrid. Opta por esta segunda. ¿Por qué? Porque Portugal es aliado. Y así el flanco izquierdo de su ejército queda protegido. Solo que se tiene que preparar de avanzar y de su flanco derecho, ¿vale? En caso de tener que defenderse. Así que sube por Extremadura. Manu Militari, ¿vale? Y sin contemplaciones. Aquí el hecho más famoso es la toma de Badajoz, que lo hace a sangre y fuego. Todavía quedan en la Alcazaba de Badajoz restos de los tiros de los combates, ¿vale? El avance por ahí va a ser relativamente rápido y rápidamente llega prácticamente a Cáceres. La mayor parte también de Cáceres había estado al principio de parte del bando nacional. Como os pongo ahí, el 9 de septiembre, los dos ejércitos, tanto el del norte como el sur, se encuentran en Gredos, en la divisoria entre Extremadura y más o menos entre Ávila y Salamanca. Se encuentran los dos ejércitos y ya pueden avanzar hacia Madrid, ¿vale? Pero sin embargo, este avance se va a ver frenado por dos cuestiones. En el norte, llegar desde Segovia a Madrid se hace por el puesto de Somosierra,
¿vale? La carretera desde Pamplona, llegan a Burgos, que Burgos también está a favor del bando nacional, y desde allí bajar en línea recta hacia Madrid implica atravesar el puerto de Somosierra. Es un barranco y ahí el ejército republicano va a frenar el avance de Mola. En el caso de Franco, Franco llega a Talavera de la Reina relativamente fácil, que está en la provincia de Toledo, y desde allí tiene abierto Madrid. Madrid está indefenso. No hay ejército que defienda Madrid en ese momento. Pero le llegan las noticias a Franco de que en Toledo se ha sublevado un coronel que se llama Coronel Moscardó y que se ha encerrado en el Alcázar, ¿vale? En el Alcázar estaba la artillería del Ejército Central Español. El gobierno central del republicano había ordenado a General Moscardó que le diera los cañones, la artillería, para poder enfrentarse al ejército, sobre todo de Franco. Moscardó es partidario del bando nacional y se niega. Así que es rodeado todo el Alcázar de Toledo por republicanos que empiezan a bombardear el Alcázar. Moscardó soporta todo ese bombardeo e incluso secuestran a su hijo, secuestran al hijo o detienen al hijo de Moscardó y amenazan a Moscardó que si no se rinde matan a su hijo. En general, el coronel Moscardó le dice a su hijo que sepa morir como un español, porque no piensa rendirse. No se rinde. Es como una especie de mito o héroe dentro del bando nacional y Franco necesita esos mitos. Así que decide, en vez de ir a Madrid directamente y tomar Madrid, desviarse e ir hacia Toledo. ¿Vale? Desvía, libera Toledo, pero cuando quiere ir ya a Madrid han llegado refuerzos. Han llegado las brigadas internacionales y ha empezado a llegar los primeros materiales enviados por los soviéticos. Con lo que Franco al final no puede tomar Madrid. La sitia, la rodea, sobre todo hay grandes enfrentamientos en Ciudad Universitaria, pero no consigue tomar Madrid. Con lo que la guerra se va a prolongar. Como el ataque frontal a Madrid no consigue romper sus defensas, decide hacer dos movimientos envolventes, rodear la ciudad. Uno por Brunete, ¿vale? Por Brunete. Uno en la batalla del Jarama, que tiene lugar cerca de Arganda, entre Rivas y Arganda, aquí muy cerquita, que fracasa, y otro por Guadalajara, protagonizado fundamentalmente por los italianos, que también fracasa. Pues van en tanques, hay una lluvia torrencial y se quedan atrapados en el barro. Y los tanques van a ir luego con cóctel molotov atacados por los republicanos. Así que finalmente Franco no consigue tomar Madrid. Sí, por el sur ha quedado en Sevilla el general Queipo del Llano y comienza la conquista de la costa de Andalucía. Y toman, por ejemplo, Málaga en esta etapa, en el mes de febrero del 37. La segunda fase es entre abril y octubre del 37, la llamada campaña del norte. ¿Vale? La guerra ya Franco se ha dado cuenta de que va a ser larga y necesita recursos mineros e industriales para poder ganar a la República. Y sobre todo donde está la siderurgia es en Asturias, Cantabria y el País Vasco, en España. Que es un foco que ha quedado aislado de la República, sin conexión con el resto del territorio republicano. Así que los nacionales deciden atacar este frente norte, ¿vale? Ante la imposibilidad de conquistar Madrid. Y ahí, como os pongo, en abril se inicia esa ofensiva. Primero cae Bilbao, ¿vale? Luego Santander y en octubre ya todo Asturias. Y dentro de esta ofensiva, pues ya hablamos de que el hecho más conocido es el bombardeo en abril por parte de la Legión Cóndor de Guernica, ese pueblecito, ¿vale? Que luego va a quedar retratado de forma espléndida por Picasso, ¿no? Ese famoso cuadro que hoy tenemos en el Museo Reina Sofía. Desde la zona republicana, para intentar que no todos los nacionales estén concentrados en la conquista del norte, los republicanos van a intentar diseñar ofensivas para despistarlos, ¿vale? Para intentar que dividan sus fuerzas y no se concentren solo en un lado. Y va a haber intentos por parte de la República. Pues ahí el protagonista va a ser Vicente Rojo. Vicente Rojo es el jefe de Estado mayor del ejército republicano y Vicente Rojo diseña ofensivas diferentes para intentar
captar la atención del bando nacional para eliminar la presión sobre ese frente norte, ¿vale? Y ahí os pongo pues el ataque en julio a Brunete, la población que hay cerca de Navalcarnero, en Madrid, y sobre todo la ofensiva de Belchite, ¿vale? Ambas fracasaron, ¿vale? Ambas fracasaron. Belchite es una ciudad, un pueblecito que hay en Zaragoza, ¿vale? La ofensiva norte al final triunfa y Franco y los nacionales obtienen todos sus recursos, mineros e industriales, ¿vale? Con lo que ya pueden enfrentarse a una guerra larga y de desgaste muchísimo mejor preparados que los republicanos. La tercera fase es lo que se llama la fase decisiva, de diciembre del 37 a noviembre del 38, ¿vale? En esta fase los dos bandos más o menos van a intentar protagonizar la estrategia, ¿vale? Esta fase empieza con informes que tiene los espías, vamos a ir, del bando republicano, de que Franco está decidiendo otra ofensiva sobre Madrid, para tomar Madrid. Así que vuelven a decidir atacar por otro frente para despistar, para hacer que los nacionales se centren en otro sitio. Y la ofensiva deciden reconquistar Teruel, ¿vale? Atacan en diciembre del 37 Teruel y es el primer éxito prácticamente durante toda la guerra del bando republicano. Toman Teruel, ¿vale? Lo que pasa es que eso enfada o encabrita a Franco, que decide la reconquista de Teruel, que va a ser reconquistada en febrero. Todos estos enfrentamientos en Teruel, os recuerdo que Teruel es uno de los sitios más fríos de España. Pues ese invierno fue especialmente frío, así que las condiciones fueron dantescas en los enfrentamientos, ¿vale? Consigue reconquistar el ejército nacional Teruel y Franco decide que no van a frenar en esa ofensiva. Y desde Teruel las fuerzas nacionales entran en cuña en territorio republicano y llegan hasta el Mediterráneo, hasta Vinaroz, que es una población que hay en Castellón. Las tropas las tropas nacionales llegan a la playa, llegan al Mediterráneo, ¿vale? De esta forma acaban de partir otra vez en dos el bando republicano. Por un lado queda Cataluña y luego abajo todo lo que sería Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, ¿vale? Vuelven a partir en dos la República. Franco decide que hay que seguir la ofensiva y las tropas nacionales viran en dirección a Valencia para conquistar toda la zona de Valencia, ¿vale? Es en ese momento, cuando hace esto, que el ejército republicano va a protagonizar el hecho o la ofensiva más destacada o la batalla más famosa de toda la guerra, ¿vale? El 25 de julio, día de Santiago, para los católicos fiesta nacional, ¿vale? Miles de miembros del ejército republicano cruzan el Ebro desde Cataluña y atacan la retaguardia del ejército franquista que estaba intentando atacar Valencia. Por primera vez durante la guerra, el ejército republicano consigue romper la línea del ejército franquista y penetran en sus líneas. Franco, ante el peligro de ruptura del frente, decide retroceder, ¿vale? Y plantear una batalla de desgaste a largo plazo y una batalla artillera. Su artillería es muchísimo más potente, su ejército es muchísimo más organizado, así que consigue posteriormente que el ejército republicano tenga que retirarse y volver a cruzar el Ebro, sufriendo grandes pérdidas, y es prácticamente la batalla decisiva y definitiva de la guerra civil. A partir de ahí, el ejército republicano lo único que va a hacer es huir, ¿vale? Después de esa guerra y esa derrota. Ante esa derrota comienza lo que se llama la última fase, la cuarta fase, de noviembre del 38 a abril del 39, ¿vale? Entre diciembre del 38 y enero del 39, Franco conquista Cataluña, prácticamente sin oposición, ¿vale? Entra en Barcelona, tú con banderines y ¡viva Franco, viva Franco! Todo, hay imágenes, hay vídeos de la entrada de las tropas de Franco en Barcelona. Muy aplaudido, muy festejada su entrada. Mientras esto está produciéndose, miles de republicanos, miles de españoles están cruzando la frontera con Francia. Os pongo ahí que son unas 400.000 personas. Entre ellos, el presidente de la República, Manuel Azaña,
¿vale? Y literatos tan importantes como Machado, ¿vale? El gobierno francés lo que hace con los refugiados españoles es concentrarlos en campos parecidos a campos de concentración, ¿vale? No les da libertad de movimiento. Machado va a morir en uno de ellos, ¿vale? Y a los 2 días su madre. Ante esta situación, pues comienzan disensiones dentro del gobierno republicano sobre qué hacer ante la guerra, ¿vale? El presidente del gobierno de la República en ese momento es Negrín y este quiere resistir. Porque se ha dado cuenta de las tensiones y enfrentamientos que hay en Europa y él cree que la guerra mundial, lo que luego será la Segunda Guerra Mundial, va a estallar muy, muy pronto. Y que si consiguen sostener la lucha, si comienza esa guerra, los aliados antifascistas les ayudarán contra Franco. ¿Vale? Falla. La guerra termina en España en abril y la guerra mundial empieza en septiembre. Así que tanto no. Falló por unos mesecillos su estrategia. Frente a Negrín, frente a esa opinión de Negrín, están los anarquistas y los socialistas más moderados que piensan que la guerra ya ha terminado y que lo que deberían hacer es pactar una rendición pactada. Mientras están estos enfrentamientos, la guerra va a terminar como empezó, con un golpe de Estado. Un militar, ¿vale? Casado, se subleva en Madrid. Da un golpe de Estado porque él piensa que con un gobierno militar, Franco podrá negociar mejor, ¿vale? Va a haber enfrentamientos en Madrid, ¿vale? Y al final Casado se hace con el poder allí en Madrid. Y Casado entabla conversaciones, os ponen en el texto, con Casado, no, con Franco. Casado entabla conversaciones con Casado para una rendición. Franco no es de negociar. Y Franco desde el principio le dijo, rendición incondicional. No, hombre, que si a ver si hacemos rendición incondicional. Es que podríamos rendición incondicional. Así que al final, finalmente la rendición va a ser incondicional, ¿vale? Y el 28 de marzo entran las tropas franquistas en Madrid, ¿vale? Los últimos objetivos de la guerra serán el puerto de Alicante, que serán tomados el 1 de abril, que es un bando súper famoso, escucharlo, sobre el final de la guerra. Batido ¿cómo era? Y desarmado el ejército rojo, han conseguido las tropas nacionales sus últimos objetivos. Españoles, la guerra ha terminado, ¿vale? Pero con voz del nodo. Lo podéis buscar en internet. Ponéis proclama fin de la guerra, bando nacional. Y voz del nodo, alucinante. Os lo recomiendo escucharlo, ¿vale? El 1 de marzo será ese último parte de guerra, ¿vale? De los franquistas declarando la victoria. Ahora vamos a explicar cómo se organizan los dos bandos durante la guerra. Vamos a empezar por la España republicana, ¿vale? Hay que decir que se produce el golpe. Os recuerdo que Casares Quiroga es el presidente. Pide a los sublevados que se rindan. Estos dicen que no y él dimite, ¿vale? Sustituido por Negrín, por Giral, que va a hacer una de las cosas más absurdas que se pueden hacer en una guerra, y es repartir armas entre las milicias de los distintos partidos políticos y sindicatos, ¿vale? Es lo que os pongo ahí, que en las semanas siguientes al golpe, pues el poder legítimamente establecido, es decir, el gobierno, pues es sustituido por el poder popular en manos de los partidos de izquierda, de los sindicatos, sin su unidad entre ellos, sin coherencia, sin una misma estrategia e incluso enfrentándose entre ellos. Tienes un enemigo común que son los nacionales y en el bando republicano, en vez de tener fijado voy a enfrentarme a estos, no, incluso se enfrentan entre ellos. Divisiones internas frente a un enemigo común. La derrota es lógica, ¿vale? En el verano del 36, en la zona republicana, hay que decir que es una época de dura represión, ¿vale? Van a ser perseguidos
cualquier sospechoso de simpatía con el otro bando, ¿vale? Se persigue a burgueses, se persigue a eclesiásticos, a políticos y militares de derechas, ¿vale? Miembros de la iglesia, etc. Y muchos de ellos van a ser ejecutados de forma sumaria, sin juicio ni nada. Y ahí os pongo uno de los hechos más deleznables por parte de esta guerra sucia dentro de la guerra, que es el hecho o los sucesos de Paracollos del Jarama, donde fueron ejecutados entre 3 y 5.000 personas, ¿vale? Se calcula que en la represión llevada en el bando republicano contra los simpatizantes del bando nacional van a llegar a más o menos unos 50.000 asesinatos. Aquí protagonismo especial van a tener lugar los famosos checas, que son como tribunales sumarios por parte de las izquierdas persiguiendo a todo sospechoso, sin juicio justo, sin pruebas y sin nada. Es una represión, ¿vale? Contra el contrario, simplemente por sospechas, ¿vale? Las organizaciones obreras, partidos, sindicatos, se van a hacer con el control de la economía, ¿vale? Van a intentar, en medio de la guerra, hacer la revolución comunista o la revolución anarquista. Se privatizan propiedades privadas, se ocupan y se reparten propiedades de tierra, se ocupan fábricas, ¿vale? Se hace la revolución mientras se está haciendo la guerra. Como os pongo ahí, pues en muchos casos, por ejemplo, ocupando fábricas, la producción no va a llegar al nivel de previo a la guerra, ni en el campo, ¿vale? Todas estas revoluciones, ocupaciones, etcétera, harán que muchas veces la producción descienda tanto en el campo como en las fábricas y la zona republicana va a sufrir desabastecimiento de comidas e incluso hambres y racionamientos durante la guerra. También hay que tener en cuenta que en la zona republicana quedan las grandes ciudades. Queda Bilbao, queda Valencia, queda Madrid, queda Barcelona. Tiene muchísima más gente que alimentar, ¿vale? Y eso provoca desabastecimientos. Tras el desorden del verano del 36 se hizo evidente que, y además porque la guerra iba fatal, se hizo evidente que había que hacer un gobierno centralizado, ¿vale? Así que en septiembre se nombra un nuevo presidente del gobierno que va a ser Largo Caballero, que va a hacer un gobierno de concentración nacional introduciendo a todas las fuerzas, incluso anarquistas, en ese gobierno, ¿vale? Pero a pesar de ello, va a seguir habiendo divisiones internas entre anarquistas y el POUM, por un lado, que quieren hacer la guerra y la revolución a la vez, y socialistas y comunistas que lo que piensan es que primero hay que ganar la guerra y luego ya haremos la revolución, una vez terminada la guerra, ¿vale? Estas disensiones son la causa fundamental, como os pongo ahí, de la derrota republicana, las disensiones dentro del bando republicano, ¿vale? La evolución más o menos que os he estado contando, 19 de junio, José Giral es nombrado presidente del gobierno, ¿vale? Y ante su debilidad es sustituido por Largo Caballero el 4 de septiembre. Largo Caballero intenta centralizar todo el poder, crear un poder central único centralizado y que se obedezca al gobierno, ¿vale? Para ello, pues toma distintas medidas, como la disolución de los comités milicianos, eso de que haya juicios personales o que haya direcciones, aparte de las del gobierno central. No, todo el mundo tiene que obedecer al gobierno central. La regulación de las colectivizaciones, esto de que cada uno pueda ocupar tierras por su cuenta y riesgo, pues tampoco. Tiene que haber una regulación de colectivizaciones y de nacionalizaciones y el gobierno tiene que dirigirlo. La unificación de las fuerzas del orden público, bajo el control del gobierno. Hasta ese momento, cada partido, cada sindicato que controlaba un barrio, unos pueblos o una ciudad, eran ellos los que se encargaban del orden público. O sea, eso no puede ser en un Estado organizado, es el Estado el que tiene el monopolio del poder. Así que las fuerzas del orden serán las que controle el gobierno, es lo que dice Largo Caballero, ¿vale? Y la creación o el intento de creación de un verdadero ejército regular de la República y no una suma de ejércitos particulares de cada una de las fuerzas políticas o sindicales que están armados. Vamos a crear un ejército bien, para poder enfrentarnos al ejército franquista que está mucho mejor organizado, ¿vale?
La centralización de este, o el intento de Largo Caballero de centralizar todo el poder en el gobierno, va a entrar en contradicción, por ejemplo, con los anarquistas, que no creen en jerarquías, o con determinados partidos políticos como el PUM, que quieren ser súper autonomistas, pero también con los gobiernos de esas autonomías o de esos territorios que habían tenido proyectos de autonomía, como puede ser Cataluña o el País Vasco, que van a intentar durante la guerra intentar ejercer a lo máximo posible ese autogobierno. Y muchas veces van a tomar hasta decisiones contradictorias con las que están intentando tomar el poder central, ¿vale? En mayo del 37 va a tener lugar un enfrentamiento muy duro dentro de la zona republicana. Es el ejemplo más típico del enfrentamiento interno en Barcelona, ¿vale? Entre los anarquistas y el POUM, por un lado, y por otro lado, el gobierno, el Partido Comunista y el Partido Socialista. ¿Sobre qué? Sobre el orden público. Se supone que es la Guardia Civil la que tiene que controlar el orden público en Barcelona, las fuerzas del gobierno, y sin embargo las POUM y los anarquistas se niegan a desarmarse. Hay enfrentamientos directos. Una guerra civil dentro de la guerra civil, ¿vale? Allí en Barcelona. Y después de duros enfrentamientos con incluso más de 500 muertos, la victoria es para los segundos, ¿vale? Pero esta victoria tiene unas consecuencias, y es la caída del gobierno de Largo Caballero. ¿Por qué? Porque Largo Caballero, a pesar de que el POUM se había sublevado, decide no eliminarlo, no suprimirlo, y eso hace que el Partido Comunista le retire su apoyo, ¿vale? Con lo que, otro problema dentro de la República, ¿vale? Para sucederle fue designado el 17 de mayo Juan Negrín, también socialista, pero un socialista, si Largo Caballero ya era llamado el Lenin español, Juan Negrín es pseudocomunista. Sí, está dentro del Partido Socialista, pero todavía más a la izquierda, ¿vale? Y va a dar cada vez más peso en su gobierno a los comunistas, incluso a los comisarios políticos que vienen de la Unión Soviética. Y va a tomar medidas, pues en contra, por ejemplo, de los anarquistas. Ahí prohíbe las colectivizaciones en Aragón. También decide trasladar el gobierno desde Valencia a Barcelona para intentar controlar mejor el gobierno de la Generalitat, ¿vale? Pero Negrín es el presidente que tiene que enfrentarse a la toma por parte de Franco de Cataluña, ¿vale? Decide luego trasladarse también a Valencia para intentar soportar, pero también luego le da el golpe de Estado Casado, ¿vale? Así que finalmente Negrín decide salir al exilio, también Casado, ¿vale? Los dos terminan exiliándose cuando termina la guerra. Eso en cuanto al bando republicano, ya veis. Enfrentamientos continuamente internos, divisiones internas, enfrentamientos. Ganar una guerra así es muy complicado, ¿vale? Ganar una guerra así es muy complicado. Y como veis, como os dije, que a esto me da ciertas críticas algunas veces, incluso dentro de mi propio partido, la revolución se inicia durante la guerra. Es decir, si el bando republicano al final hubiera conseguido ganar la guerra, lo normal es que la revolución hubiera triunfado, la revolución socialista o la revolución comunista. Y es difícil en las circunstancias que todos conocemos de los años 40 en Europa que eso hubiera llevado a un régimen democrático. Lo lógico, lo más lógico según la historia, pero vuelvo a decir lo mismo, esto es historia contrafactual, es que aquí se hubiera implantado una república de corte soviético comunista, ¿vale? Eso hubiera sido lo más normal, porque el Partido Comunista de España formaba parte del Comintern, ¿vale? El Comintern es el previo a lo que luego será el Pacto de Varsovia. En cuanto a la España, a la España o al bando nacional, durante la guerra, eso que os pongo ahí, la España de Franco, durante la guerra. Al igual que en el bando republicano, las primeras semanas en el territorio nacional también son época de violencia. Hay época de violencia contra el bando contrario. Igual que los republicanos en su zona estaban persiguiendo a todos sospechosos de simpatizar con el bando nacional, en las zonas del bando nacional se hace lo mismo. Y se persigue a sindicalistas, a simpatizantes, a militantes de partidos de izquierda y son normalmente pues ejecutados con un tiro en la nuca o con lo que se llama el paseillo. Eso de que te iban a buscar por la noche a tu casa y te decían, vente, vamos a dar un paseo. Y ya no volvías, porque lo normal era que te hicieran cavar al lado de las carreteras
un agujero, te pegaran un tiro y te enterraran en el agujero que tú habías hecho, ¿vale? En esta represión que se hace en la zona franquista, protagonizada fundamentalmente por falangistas y requetés, ¿vale? Esa represión continúa a lo largo de toda la guerra. Porque claro, cada vez que conquistan un nuevo territorio, más ejecuciones. Cada vez que se... Y no solo eso, sino que una vez terminada la guerra, hubo más ejecuciones. Durante la guerra se calcula que las ejecuciones llegarían a unas 80.000. Pero esto se prolongó luego en los años de posguerra, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la violencia ejercida por los nacionales y la republicana? Ninguna. Mataron más los nacionales porque vencieron la guerra. Pero, ¿cuál es la protesta de las familias de los republicanos represaliados y que todavía están en las carreteras? Fundamentalmente que Franco en los años 50 ordenó que todos los asesinados del bando nacional fueran desenterrados y enterrados. Es decir, los represaliados del bando nacional están en sus tumbas e identificados. Eso no pasó con los republicanos. Los republicanos siguen en las tumbas. Nadie se preocupó durante años, ¿vale? Y eso es lo que piden muchísimas de las familias con la ley de memoria histórica. Que les permitan encontrar a sus familiares y darles una digna sepultura como si tuvieron los españoles del bando nacional, ¿vale? Franco creó luego lo que se llama el Valle de los Caídos y ahí hay enterrados de los dos bandos. Hay restos de gente del bando nacional y del bando republicano. La cuestión es que eso hizo sin pedir permiso a los familiares. Y hay miles de personas allí enterradas sin permiso de sus familiares. Sus familiares querrían tenerlos enterrados. Claro, yo si soy un republicano, yo no querría que mi familiar estuviera enterrado junto al que ha ordenado asesinar a mi familiar. Me gustaría más tenerlo enterrado en un cementerio al lado de mi casa que yo pueda ponerle flores. ¿Vale? Estas son las peticiones sorprendentes que para mucha gente le molesta porque dicen que es abrir heridas. A mí yo lo que creo es que es cerrar heridas más que abrirlas, ¿vale? Esas son las diferencias y por eso los problemas que hay hoy día en España actual. Os cuento cuál es el problema, ¿vale? Luego cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? En cuanto al gobierno de esta zona nacional, el 24 de julio, al poco del golpe, se constituye en Burgos, que es la gran ciudad del norte. Castilla y León es prácticamente toda del bando nacional. Pues en esa gran ciudad se va a establecer el gobierno, va a ser la capital del bando nacional, Burgos. Y allí se establece la Junta de Defensa Nacional, ¿vale? Que va a ser presidida por el general Miner Cabanellas. Es el general, dentro de los generales, de mayor graduación, el de mayor antigüedad. Por eso se le pone al frente. No tiene demasiado peso político. Y se decide que sustituya a Sanjurjo. El golpe lo iba a liderar Sanjurjo. El gobierno lo iba a liderar Sanjurjo. ¿Qué le pasa a Sanjurjo? Sanjurjo está en Portugal. Y el bando nacional le envía un avión. Un avión para que le recoja, para que le lleve a la zona nacional y dirija la guerra. Pero el general Sanjurjo es el tipo general español que se cree más listo que todo el mundo, ¿vale? Y cuando le envían el avión, coge y llena todo el avión con su equipaje. El piloto le dice, mi general, que pesa demasiado, que no vamos a poder despegar. Contestación de Sanjurjo, o sea, un general español normalmente racional y sobre discusiones, pues no es. Y le dice, venga, vete a la mierda, despega de una puta vez y déjame de gilipolleces. Despegan y se la pegan. Y el general Sanjurjo muere en un accidente aéreo. Con lo que el liderazgo queda descabezado, ¿vale? Otra persona que algunos piensan que podía haber dirigido el golpe sería el general Mola, que es el que organizó el golpe. Pero el general Mola es un general de brigada. Es un general inferior, por ejemplo, a Franco. Así que nunca hubiera podido estar por debajo de su relación. De todas formas, Mola luego va en la ofensiva al norte, como hemos contado antes, muere también en un accidente aéreo. Muchos dicen que son demasiados accidentes aéreos a favor de Franco, ¿vale? La cuestión es que, como necesidad del mando único, ¿vale? Y ante el fracaso del golpe y el inicio de la guerra y la necesidad de ese bando único, se decide posteriormente
esta Junta de Defensa Nacional se reúne el 1 de octubre, ¿vale? Y se decide que como quien está dirigiendo el ejército mejor preparado y la fuerza de combate más fuerte, que es el ejército de África, es Francisco Franco, pues nombrar a Francisco Franco generalísimo de los ejércitos, ¿vale? Es el que mande el ejército. Y también se le reconoce como jefe de Estado. Luego, en el decreto que desarrolla esto, que se publica luego posteriormente, se añade también y de gobierno, ¿vale? Se sabe que en la Junta de Defensa se le nombró generalísimo y jefe del Estado durante la guerra, pero también se le añade de gobierno, con lo que se le acaban de dar a Franco todos los poderes en el bando nacional, ¿vale? Todos los poderes. La muerte de Sanjurjo y de Godet reforzó estos poderes y, como os he dicho, Mola era simplemente un general de brigada y facilitan esta elección, ¿vale? La primera decisión de Franco es nombrar una especie de junta técnica para organizar la zona nacional, presidida por el general Dávila, ¿vale? Que es, pues eso, una especie de pregobierno para que organice los territorios que están bajo el bando nacional. Se quería crear con esto la ficción de unidad dentro del bando nacional. El bando nacional tampoco es único, ni unímono, ni piensan todo lo mismo. Allí, dentro del bando nacional, hay también diversos partidos y diversas fuerzas. Están los falangistas, están los requetés, pero están también los de la Renovación Española, están los de la CEDA, hay monárquicos, hay... Es decir, es una variedad, así que la unidad también es ciertamente ficción. Eso sí, van a tener la buena idea de no enfrentarse entre ellos en medio de la guerra civil, ¿vale? De todas formas, Franco, para intentar que no haya enfrentamientos y lo tengan todo claro, va a intentar unificar todos estos movimientos en un único partido político, ¿vale? Que será el protagonista, ¿vale? Así, el 19 de abril del 37, Serrano Suñer, que es el cuñado de Franco, publica un decreto, que es el decreto de unificación, ¿vale? Por el que se crea un único partido político, a imagen y semejanza del Partido Nazi en Alemania o a imagen y semejanza del Partido Fascista en Italia, ¿vale? Imitando un poco aquello de la Unión Patriótica de Primo de Rivera, ¿vale? Pues tirando de los partidos que ya están ahí, con el que más simpatiza él en ese momento es con Falange. Así que se crea esa Falange española, pero ahora ya tradicionalista, para meter también a los partidos de extrema derecha al parte de Falange, e incluso algunos monárquicos, algunos de derechas, de las juntas de ofensiva nacional sindicalistas. ¿Os acordáis de esa fusión entre las JONS y la FEC? Pues ahora es FEC, añádele una T, FEC de las JONS, ¿vale? Falange española tradicionalista de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, ¿vale? Todo ello junto, ¿vale? De esa forma suprimía las divisiones y él se nombraba a sí mismo jefe de este partido. No gustó ni a los falangistas. La Falange, nada más empezar la guerra, su líder, José Antonio Rivera, había sido detenido y allí va a ser ejecutado en una cárcel, creo. Recuerdo que era en Alicante. Le sucede Edilla como líder. Este se opone a Franco, intenta manda cartas a otros representantes de Falange y diciéndoles que tal. Franco se entera y ordena su detención. Va a estar detenido durante toda la guerra, ¿vale? E incluso años posteriores. Cuando sea puesto en libertad posteriormente, no volverá a abrir su boca, ¿vale? Tampoco es que guste demasiado a los carlistas, pero ante lo que ha hecho en Falange tampoco deciden moverse demasiado. Con este movimiento, y desde ese momento y hasta su muerte, no va a tener ningún tipo de oposición política dentro del llamado movimiento nacional, ¿vale? Franco. El 30 de enero, Franco ya nombra, del 38, su primer gobierno. Lo otro, lo del general Dávila, había sido una especie de pregobierno, ¿vale? Su régimen va a tener dos bases ideológicas.
Esto lo estudiaremos mejor cuando veamos el tema 11. El catolicismo, ¿vale? Y el falangismo. Las tesis de Falange y el catolicismo. Es lo que se llama el nacionalcatolicismo, ¿vale? La Iglesia va a apoyar de forma unánime la causa franquista. Incluso, como os dije, desde el papado se dice que la guerra civil es una cruzada, ¿vale? Es una cruzada. A cambio del apoyo de la Iglesia, Franco le va a dar el monopolio de las conciencias de los españoles y de la educación, ¿vale? La moral católica será la que se imponga y la educación católica. La Iglesia luego incluso le va a devolver, como si dijéramos, el favor, ¿vale? Solo los reyes entraban en las iglesias bajo palio. Palio son 4 palos y una tela por encima para entrar en iglesias o procesiones. Pues a Franco se le va a reconocer el derecho de andar bajo palio. Eso es un beneficio enorme por parte de la Iglesia, ¿vale? El 9 de marzo del 38, el gobierno de Franco, en su zona, aprueba lo que se llama el Foro del Trabajo, que es la primera ley fundamental del régimen franquista. El Foro del Trabajo es una ley sobre derechos laborales, ¿vale? Bajo este Foro del Trabajo, por ejemplo, se fundan lo que se llaman los sindicatos verticales. A imitación de lo que hizo Mussolini en Italia, se crea un sindicato en el que están integrados patronos y trabajadores a la vez, ¿vale? Claro, de esta forma, normalmente siempre estos sindicatos verticales van a dar más peso a las decisiones de los patronos más que a los de los sindicatos. Pero en este Foro del Trabajo aparecen cosas avanzadas para la época, ¿vale? O, por ejemplo, salarios mínimos u horarios de trabajo. Os pongáis jornada laboral, salario mínimo, y se crea la magistratura del trabajo para vigilar que las condiciones de trabajo sean las apropiadas. Teóricamente es un avance dentro del derecho de los trabajadores, ¿vale? Durante la guerra, la zona nacional no va a sufrir racionamiento ni las estrecheces de la zona republicana. Primero tiene todo el trigo de Castilla y León, luego va a ir avanzando y consiguiendo productos industriales, mineros, etc. Pero además es que no tiene ninguna gran ciudad dentro de la zona nacional, con lo que no tiene que alimentar a muchísima gente. Eso queda en la zona republicana, lo que va a permitir vivir con menos estrecheces a la gente dentro del bando nacional, ¿vale? Esto ya luego cambiará con los racionamientos que hay en la posguerra, ¿vale? En la zona nacional se va a producir una completa contrarrevolución de todas las medidas que había tomado el Frente Popular, ¿vale? Se devolvieron las propiedades a los terratenientes, se creó el Servicio Nacional de Trigo durante la guerra, esto se va a prolongar también en los años 50, y es que se recogía todo el trigo, que luego era distribuido según necesidades, ¿vale? Y la falta de recursos económicos, porque recuerdo que el oro se había quedado en Madrid en manos del gobierno republicano, pues se hizo, ya os lo dije, a base de pedir créditos, fundamentalmente las potencias aliadas a Alemania y a Italia, pero también a Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, nos presta a Franco, en medio de la guerra, petróleo, ¿vale? A cambio de préstamos, le concede petróleo, ¿vale? Consecuencias de la guerra, ¿vale? Empezamos por las consecuencias demográficas, es decir, de pérdidas de vidas humanas. Entre combatientes y víctimas de la represión, pues más o menos se calcula que medio millón de personas mueren durante los años de la guerra. Luego se calcula que otras 100.000 en la represión de los años posteriores, ¿vale? También se calcula que unos 400.000 resultaron heridos. Además, otro medio millón de españoles salen al exilio, fundamentalmente, en principio a Francia y luego a muchos países sudamericanos, Argentina, México, acogió a muchísimos españoles, ¿vale? Muchos, o la gran